Quisiera tener un Nuevo Testamento de los nuevos, que no lo tengo en el. ¿Se puede pasar un Nuevo Testamento? Gracias. Porque vamos a leer entonces el Nuevo Testamento en la carta a los Filipenses, en el capítulo 1. Y vamos a leer entonces el versículo 3 hasta el 8. Filipenses, capítulo 1, del 3 al 8. Y dice así la palabra del Señor. Doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones haciendo oración con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón, y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes de mi gracia. Porque Dios me es testigo de cómo os quiero a todos vosotros en el entrañable amor de Jesucristo. Amén. El Señor bendiga su palabra. El conocido como el credo de los apóstoles, el credo apostólico, es la primera confesión de fe cristiana, y aunque no sea pues elaborado a pesar del nombre por los apóstoles, sí que es cierto que es bien antiguo, es la primera confesión, la más antigua, y es pues el resumen más, se puede decir, simple, más básico de la fe cristiana. Y tanto es así que es básico, fundamental, tanto es así decimos que ha servido de base entonces a todo el resto de las confesiones de fe que ha habido en la Iglesia, ¿no? Hasta llegar pues a las más completas que pueda ser la confesión de fe de Westminster. Entonces, allí en este credo apostólico, después del artículo que dice creo la Santa Iglesia Católica, evidentemente no hay que confundir este artículo con la Iglesia de Roma, sino la Iglesia verdadera del Señor, la Iglesia universal. Entonces, después de creo la Iglesia Católica, dice el credo apostólico, creo la comunión de los santos. Creo la comunión de los santos. Ahora bien, ¿qué significa, qué sentido tiene esta declaración, creo la comunión de los santos? Fijémonos la importancia que tiene que las declaraciones que hagamos tengan un sentido y tengan un contenido para nosotros, ¿no? Porque si no, las declaraciones se convierten en una especie de eslóganes. Eslóganes que es pues, lo que funciona hoy día en la publicidad o en la propaganda, ¿no? La publicidad es lo comercial, la propaganda es lo político. Entonces sería una especie de eslóganes o de consignas, ¿no? Esto es como cuando van en las manifestaciones, ¿no? Que va toda la gente junta y entonces hay gente que se encarga de difundir consignas que la gente se contagia uno a otro y empieza a repetir. Pero nuestra fe no ha de ser esto, no ha de ser pues un conjunto de consignas que vayamos repitiendo sin que nosotros nos enteremos el sentido o el significado. Entonces, nuestra fe ha de ser una fe reflexiva, una fe con contenido. Entonces, ¿qué significa la comunión de los santos? La mejor manera de verlo siempre es mirando la Sagrada Escritura y uno de los lugares, como decíamos la semana anterior, pues privilegiados en la Sagrada Escritura porque está bien condensado en ella. Es uno de sus temas principales para ver la comunión de los santos, es la carta del apóstol Pablo a los filipenses. Toda la carta a los filipenses en general y también en particular este pasaje que hemos leído, los versículos que hemos leído, justo al inicio de la carta, lo que son, digamos, justo después de los saludos iniciales, las acciones de gracias
la introducción, digamos, a la carta en sí misma, pues entonces estos versículos, estas palabras que hemos leído, nos proporcionan un ejemplo vivo de lo que es la comunión de los santos por la relación que hay entre el apóstol y los creyentes, pero también nos da un contenido, una enseñanza positiva acerca del mismo. Lo que significa, por lo tanto, esto que decimos que los santos de Dios tienen una comunión espiritual entre sí. Entonces es lo que vamos a intentar ver en este pasaje, pues siguiendo el orden, lo que nos encontramos aquí por orden en estos versículos, que vemos como en primer lugar, a partir del versículo 3, pues comienza con una acción de gracias por parte de Pablo, cuando dice: doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, haciendo oración con gozo por todos vosotros. Y bueno, pues si nos hemos dado cuenta al leer el Nuevo Testamento, las cartas de Pablo, esto es lo normal. Lo normal es que Pablo comience sus cartas así, primeramente los saludos iniciales, yo Pablo, apóstol de Jesucristo, etc. Y después dando gracias a Dios por los destinatarios, por los creyentes, por las iglesias. Y esto es así en todas las iglesias. Curiosamente también vemos aquí, o de manera interesante, no curioso es interesante también, o digno de destacar, vemos el versículo 3, como dice: doy gracias a mi Dios. Esta expresión, mi Dios, que se encuentra no solamente aquí en Filipenses, también se encuentra, por ejemplo, en la carta a los Romanos, el capítulo 1, también en la introducción de la carta. Podemos leer allí también, Romanos 1:8. Primeramente, doy gracias a mi Dios. O también en 1 Corintios capítulo 1 y versículo 4. Doy gracias a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os es dada en Cristo Jesús. Entonces vemos, siempre comienza con acciones de gracias. Es corriente también que utilice la expresión doy gracias a mi Dios. Y decimos esto es lo normal en las cartas. Hay una excepción, ¿no? ¿Nos acordamos cuál es la excepción? Que no comienza con acciones de gracias en la carta. ¿Alguien podría decir algo? ¿Cuál es la carta que no comienza con acciones de gracias? La carta a los Gálatas. La carta a los Gálatas, en vez de decir, pues doy gracias a mi Dios, pues Pablo dice: estoy maravillado que tan pronto os hayáis pasado del que os llamó por la gracia de Dios a un evangelio diferente. Ya vemos que Pablo va, pues, como se suele decir hoy en día, a saco, ¿verdad? Con ellos: estoy maravillado que habéis dejado ya a Dios y os habéis pasado a otro evangelio. La sorpresa que se habrían llegado los Gálatas. Vemos que Pablo, cuando era necesario, prescindía de toda formalidad. Alguien podría decir: esto de comenzar las cartas así, dando gracias a Dios por los creyentes, esto era una convención literaria y no tiene mayor importancia o trascendencia. Pero vemos que es más que eso. Es más que una convención literaria de aquel tiempo. Realmente Pablo estaba dando gracias por los filipenses, como por el resto de los creyentes y iglesias del Nuevo Testamento. Realmente Pablo oraba e intercedía a Dios por ellos. Y esto vemos que forma parte de esta comunión espiritual entre Pablo y los filipenses, entre Pablo y los creyentes. Pablo no lo hacía solamente de manera esporádica, sino que era algo habitual en él. En el versículo 3 dice: doy gracias a Dios cada vez que me acuerdo de vosotros. Cada vez que él se acuerda, daba gracias a Dios. Y él oraba, pues, habitualmente por ellos. Versículo 4. Siempre en todas mis oraciones, haciendo mención por todos vosotros. Así pues, vemos que él estaba dando gracias, por una parte, a Dios, y él estaba rogando también por ellos.
Y todo esto vemos que lo hacía con gozo por todos vosotros. Y esta es la primera aparición en la carta a los Filipenses de esta palabra, gozo. La palabra gozo que es tan importante en esta carta a los Filipenses, se repite tantas veces que muchos llaman a la carta a los Filipenses como la carta o la epístola del gozo. Bien, pues vemos que el gozo, nos enseña la palabra de Dios, Gálatas capítulo 5, es un fruto del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, vemos, etcétera, etcétera. Entonces es un gozo, el gozo es un fruto del Espíritu Santo, es un resultado, de la gracia de Dios en nosotros. Pero vemos que este fruto del Espíritu Santo tampoco viene del vacío, sino que tiene una serie de causas, razones, motivos o fuentes que puede ser, tenemos gozo, por ejemplo, cuando pensamos en Dios. Tenemos gozo cuando pensamos en Cristo. Tenemos gozo cuando pensamos en la obra de Cristo y su salvación. Tenemos gozo, como nos dice la palabra de Dios, cuánto me gozo yo en tu ley, en la palabra de Dios, y cuando la leemos y meditamos. Esto también produce en nosotros gozo. Tenemos tantos motivos para el gozo y uno de ellos también, y bien importante, es los demás hermanos. Los demás hermanos en Cristo. Entonces vemos que el estar con ellos, ya solamente el estar con ellos y nos encontramos en la casa de Dios, pues ya esto nos causa gozo de poder estar juntos para dar juntos gloria al Señor. Y esto es un gozo para nosotros. Pensar en ellos, orar por ellos, dar gracias a Dios por ellos, también es una causa de gozo para nosotros. El ver la obra de Dios en ellos, el ver la gracia de Dios en ellos, cómo los ha transformado y los transforma, eso es una gran causa de gozo. Esta semana hablaba con un hermano y decía, pues, bueno, de unos hermanos que los habían conocido con graves problemas antes en sus vidas y matrimonios y cómo el Señor los ha transformado, y eso era, decía, una gran causa de gozo para nosotros. Bien, pues vemos que él tenía gozo y vemos que dice por todos vosotros, versículo 4, haciendo oración con gozo por todos vosotros. Y esta palabra también la podemos subrayar, todos, porque vemos que Pablo está haciendo una insistencia en estos versículos. Vemos que en el versículo 4, haciendo oración con gozo por todos vosotros, o en el versículo 7, cuando dice, como me es justo sentir esto de todos vosotros, al principio del versículo, y al final del versículo también, en mis presiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois partícipes de mi gracia. O también en el versículo 8, porque Dios me es testigo de cómo os quiero a todos vosotros. Pablo está diciendo una y otra vez a todos vosotros, es como si estuviera insistiendo. Yo no tengo preferencias, yo no tengo favoritismos por algunos encima de otros. Nadie puede decir que el apóstol quiere más a estos que a otros, que hace acepción de personas, que prefiere a los judíos, a los de su nación, o que prefiere a los que hablan hebreo como él, o a los que, a los que tienen a lo mejor más estudios, o mejor posición en la vida, o cualquier otra consideración. No, a todos vosotros, y él ora por todos vosotros, y él tiene gozo por todos vosotros. ¿Y qué es esto entonces, hermanos, sino una recomendación que encontramos en la palabra de Dios por la unidad cristiana? Juntamente con lo que leíamos la semana pasada, ¿verdad? Que él escribe a los que están en Filipos con los obispos y diáconos que son ¿qué? Los oficiales de toda la congregación, de todo el cuerpo, de toda la iglesia local. Así, por lo tanto, si el apóstol hiciese acepción de personas, ¿verdad?
Si el apóstol prefiriese a unos sobre otros, entonces eso sería lo mismo que si en la congregación hubiese facciones o hubiese bandos, hubiese pues la congregación dividida entre grupos, ¿verdad? Pero vemos que no era así, con lo cual en las congregaciones no ha de haber bandos o facciones o distintos grupos que puedan incluso al final acabar enfrentados. Y pues esto que ocurre en el interior de las congregaciones, pues también podríamos tratar de trasladarlo entre congregaciones entre sí o entre denominaciones. ¿Está justificado tantas denominaciones? Justificado, según la palabra de Dios. Esta semana he estado pues también pensando, ¿no?, juntamente con mi familia, pues acerca del tema de las colonias, ¿no? Digo juntamente con mi familia porque hemos podido ver una película algo antigua, ¿no?, sobre el Mayflower. ¿Sabéis? El Mayflower son los peregrinos que fueron a América e implantaron las primeras colonias en lo que hoy es el estado de Pensilvania. Entonces, bueno, pues viendo esto, las colonias de los primeros, casi de los primeros puritanos ingleses, ¿no?, que eran iglesias pues reformadas, de la iglesia de Inglaterra, pero que tenían el gobierno congregacional o congregacionalista. Entonces, también, además de esto, por otra parte, he conocido pues acerca de una colonia, ¿no?, que está pues en África, en un país de África, actualmente, eso en el día de hoy, ¿no?, una pequeña colonia en un país africano que está pues casi el 100% de sus habitantes son de raza blanca, ¿no?, un país africano, y están pues haciendo una especie de pequeña colonia. Entonces, bueno, son en esa especie de pequeña colonia apenas 1000 personas, y serán pues casi todos blancos, el 100%. Pero, por lo que vemos en internet, ¿no?, lo he visto en internet, allí en esa pequeña colonia se encuentran hasta 7 denominaciones distintas. Apenas 1000 personas y 7 distintas denominaciones. Bien, pues si dijésemos, en el improbable caso de que eso ocurra, que los evangélicos españoles hiciésemos de colonos, espero que no sea para repetir las diferentes denominaciones que hay, sino que busquemos la verdadera denominación, que es la que nos da la palabra de Dios, para que nos reformemos todos, según la luz de la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, esto es en cuanto a lo que nos dice aquí el apóstol Pablo acerca de estas oraciones y estas acciones de gracias por todos ellos, la unidad de la Iglesia. En segundo lugar, vemos que sigue y continúa el apóstol Pablo hablando de la comunión en el Evangelio de los filipenses, y leemos entonces el versículo 5, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Para considerar esta pequeña frase del versículo 5, hemos de ver también que los comentaristas ante ella están divididos, hay división de opiniones. ¿A qué me refiero? Pues en primer lugar, hay una división de opiniones a saber si por vuestra comunión en el Evangelio se refiere al ruego, que siempre en todas mis oraciones hago oración por vosotros por vuestra comunión, que está rogando para que ellos la tengan o la mantengan, o bien si es la razón o el motivo de la acción de gracias del versículo 3. Doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo por vosotros por vuestra comunión en el Evangelio. ¿Vemos lo que quiero decir? Si ruego por vuestra comunión en el Evangelio o doy gracias por vuestra comunión en el Evangelio. Leyéndolo, pues se podría interpretar algunos de una manera o de otros, pero creo que por el contexto, por el tono en el que el apóstol Pablo habla aquí y en el resto de la carta, es más bien el motivo de la acción de gracias.
Doy gracias por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Esto, en primer lugar. Hay otra segunda división de opinión, se puede decir, que es el sentido de esta misma expresión, comunión en el Evangelio. La mayoría se puede decir que lo entiende en un sentido, digamos, general, normal, ¿no? La comunión del Evangelio, que se produce en la fe, ¿no? En la común fe. Es la comunión de todos los creyentes en el Evangelio de la palabra de Dios, que nos enseña acerca de Cristo y de su obra. Estamos entonces en esa comunión todos por la común fe. Bien, esto decimos es la mayoría, pero también hay otros. Hay también quienes ven en esta expresión un sentido más, digamos, específico, más concreto. Me explico. Que el Evangelio aquí sea una expresión que signifique predicar el Evangelio, ¿no? Y esto lo encontramos en lugares en la palabra de Dios, por ejemplo, es el sentido claro que leemos en 2 de Corintios capítulo 2, versículo 12. Podemos leer ahí todos juntos. Cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo. Y si nos damos cuenta, predicar está el tipo de letra un poco inclinada, itálicas, ¿no? Y entonces nos significa que esto nos da a entender que en el original solamente tenemos cuando llegué a Troas para el Evangelio. Pero vemos que el Evangelio a secas a veces significa predicar el Evangelio, ¿no? O la predicación del Evangelio. Es también el sentido del famoso pasaje en Gálatas capítulo 2, versículo 7, cuando Pablo dice, antes por el contrario, como vieron que el Evangelio de la incircuncisión me había sido encargado como a Pedro el de la circuncisión. No es que haya dos evangelios distintos, ¿no? Lo dice Pablo al principio de la carta, no hay dos evangelios distintos, solamente hay uno. Dice, anatema es el que venga predicando otro evangelio distinto, solamente hay uno. Pero es que le fue encargado la predicación del evangelio a los gentiles y a Pedro la predicación del evangelio a los judíos. Bien, pues entonces vemos que algunos ven el sentido del evangelio, la comunión en la predicación del evangelio, la comunión para la predicación del evangelio, y también en la palabra comunión, pues algunos ven el sentido de que leemos, por ejemplo, en 2 de Corintios, capítulo 9, versículo 13. Sabemos que en 2 de Corintios, capítulo 8 y capítulo 9, son los capítulos acerca de la ofrenda, en la que el apóstol Pablo está enseñando y exhortando a los corintios acerca de la ofrenda. Bien, pues leemos en 2 de Corintios 9:13 que por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo, y dice, y por la generosidad de contribuir para ellos y para todos. En el original, contribuir es koinonía, comunión. En Reina Valera 60 es la contribución. Entonces vemos que la ofrenda a veces se llama en el Nuevo Testamento comunión, koinonía. Con lo cual entonces aproximadamente el significado pues sería por la contribución, por la ayuda, por la ofrenda, ¿no? Para continuar con la predicación del Evangelio. Y eso era, nos acordamos la semana pasada, el contexto de Pablo, que estaba preso y recibió entonces la visita de Epafras, que le trajo una generosa ayuda de la iglesia de Filipos para ayudarle en sus necesidades en la prisión cuando él estaba en Roma. Entonces vemos que cuál de los dos sentidos tenemos que quedarnos. Creo que nos podemos quedar con los dos. Está claro que sin más, pues si no se explica más el sentido normal de la palabra, pues es la comunión del Evangelio, la comunión en el Evangelio de la palabra de Dios, en la común fe. Pero, hermanos, vemos que este Evangelio, esta comunión
se traduce de manera muy práctica. A veces las palabras son solo palabras y no tienen significado, o carecen de significado, o acaban, a lo último ya, como carentes de significado. El Evangelio sí, es el Evangelio de la palabra de Dios, pero el Evangelio también es evangelización. El Evangelio también es misiones. El Evangelio es predicar el Evangelio. El Evangelio es, por lo tanto, dar generosamente para que todo esto se lleve a cabo. El Evangelio es contribuir, contribución, comunión, para sostener a pastores. Ya no hay apóstoles, pero hay pastores, para sostener ministros, misioneros. Hermanos, no os estoy yo pidiendo nada personalmente para mí. Gracias a Dios, el Señor ha provisto nuestro sostén por otras vías. Y damos gracias a Dios, estamos contentos, pero no sería fiel como siervo de la palabra de Dios el no enseñar la palabra de Dios. Que esto se pasara por alto un poco por pudor. Porque como esto me toca a mí o nos toca a nosotros, un poco personalmente, pues hemos de pasarlo por alto o obviarlo. Si bien no es el caso ahora nosotros, puede serlo en el futuro. Tiene que ser así, hermanos. Hemos de contribuir generosamente para el Evangelio, para la predicación del Evangelio, para la extensión del reino. Y lo que he visto, hermanos, en mis años de experiencia aquí en España es lo siguiente. No es solamente entre nosotros, es los 18 años que estoy en el ministerio y más aún, ¿no? Antes como creyente, y no lo estoy hablando solamente por nosotros, ¿no? Sino en general. Aquí en España los creyentes damos alegremente. Damos alegremente, pero sobre todo en lo que respecta a locales. Los creyentes pagamos los locales y los gastos relacionados con los locales alegremente. Es el lugar del encuentro y también muchos están pagando también lugares de encuentro, lugares de retiro. También, si se puede, se paga y no hay ningún problema. Ahora bien, en cuanto a los ministros es otra cosa. En cuanto a los ministros, nosotros no esperamos los españoles, los creyentes españoles, a que vengan los demás a resolvernos esto. Pero en cuanto a los ministros, sí. Nos hemos acostumbrado a lo largo de los años, a lo largo de las décadas, que los pastores sean misioneros y que tengan su sostén de afuera. ¿Verdad? Y entonces esperamos que ese problema, porque para nosotros es un problema, esté resuelto. Y si damos, normalmente vienen problemas. Normalmente vienen problemas si damos para el sostén de los pastores. Entonces vemos, hermanos, que ha de ser también así. El Evangelio, por supuesto, el lugar de culto es muy importante, los lugares de retiro espiritual, ¿no? Si nosotros tuviéramos pues, un lugar para reunirnos, no tendríamos que irnos a todos siempre cada año a Miranda, o a Barcelona, o a Rotar, lo que sea. Tendríamos nuestro lugar nuestro, ¿no? Nuestro lugar de retiro nuestro. Pero, hermanos, no es solamente el Evangelio, también hay que sostener a hermanos, ministros, pastores, misioneros que el Señor nos pueda enviar en el futuro. En el futuro. Y esperamos que así sea. Y esto no es desviarnos del contenido de lo que aquí vemos, sino que también es una aplicación del mismo y es, como decimos, llenar de contenido estas expresiones de la palabra de Dios. Evangelio, comunión. Bien, pero así no solamente se convierten en términos vacíos, sino que tienen un contenido real y práctico para nosotros. Bien, y ahora llegamos en tercer lugar a la persuasión de Pablo en cuanto a los filipenses. Versículo 6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Vemos, está hablando de una persuasión, una actividad, por así decirlo, de su mente, un convencimiento, que es lo que leemos también en el versículo 7, el versículo siguiente, cuando dice, como me es justo sentir. Y aquí es una, digamos, se puede decir una puntualización también importante en cuanto a la palabra sentir en la carta a los filipenses, ¿no? Normalmente tenemos, cuando escuchamos sentir, ¿no?
pues es como si fuera un sentimiento, pero en la carta a los filipenses, ¿no? Cuando habla de sentir, es un acto de la mente, ¿verdad? Es un significado de la palabra sentir o del verbo sentir. Lo leemos, lo buscamos en el Real Diccionario de la Lengua y nos dirá uno de los sentidos es juzgar, opinar, formar parecer o dictamen. Pues ese es el significado aquí de me es justo sentir esto, me es justo juzgar esto, me es justo que yo considere esto. Me es justo, por lo tanto, ¿el qué? Pues, como hemos leído en el versículo 6, que el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿quién la comenzó? Dios. Pues el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿qué significa, por lo tanto, la buena obra? Es la buena obra, por lo tanto, de salvación. Aquí la salvación está calificado como la buena obra. Entonces vemos, la salvación es la obra de Cristo que Él hizo para nosotros cuando Él murió, ¿verdad? Hizo para nosotros, pero también es la buena obra que Él hace en nosotros. El que comenzó en vosotros. Y no hemos de, digamos, decantarnos por uno en contra del otro, sino mantenerlo uno y lo otro. Hay gente que a lo mejor diga, solamente voy a centrarme en la obra de Cristo para nosotros, y así solamente me centro en Cristo, ¿verdad? Y eso es loable, por un lado, pero hemos de mantener también que Cristo obra en nosotros, en nuestro interior. Y al revés, no hemos de estar pues mirando siempre la obra en nosotros hasta el punto de olvidarnos de la obra de Cristo para nosotros, sino que al final pues, y no es para hacer aquí ningún lío de palabras, ni mucho menos, hemos de mantener el para y el en de la obra de Cristo, para nosotros y en nosotros. Entonces, la buena obra de Cristo en nosotros, entonces, en la vida, en la experiencia nuestra, y dice, el que comenzó, por lo tanto, la buena obra en vosotros, la perfeccionará, es decir, la idea de la completará, la llevará hasta su fin, dice, hasta el día de Jesucristo. El día de Jesucristo que normalmente tiene el significado, por supuesto, del regreso del Señor Jesucristo, su segundo regreso en gloria, ¿verdad? No raptos secretos, no, es el segundo regreso en gloria, el fin del mundo, resurrección de los muertos y juicio final, o bien, si Él no ha venido antes, pues nuestra muerte, la muerte de cada creyente, es, digamos, el día en el que nos reunimos con Cristo para estar con Cristo en los cielos, como también veremos en este mismo capítulo 1 de Filipenses. Pues bien, vemos que el que comenzó en vosotros la buena obra, Dios, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces, la obra de salvación es una obra de Dios en su totalidad, desde el inicio hasta el fin. Es la obra de Dios que Él solamente lleva a cabo. No es una obra que llevamos a medias, ¿no? Como un negocio a medias, ¿no? Al 50%. No, es una obra que Él solamente la lleva a cabo. Por eso se ha acuñado ese nombre de monergismo o monoergismo, es decir, que solo Él obra, actúa. Solo Dios actúa en la salvación. Entonces, Él estaba persuadido de eso. En el caso de los filipenses, ¿en qué se basa entonces para esa persuasión? ¿Cuáles son las razones? ¿Cuáles son los motivos para que él piense así? Pues por una parte, pues centrados en Dios. ¿En quién es Dios? ¿En cómo es Dios? Dios, por una parte, es inmutable. Hemos leído o hemos hablado antes de Malaquías, cuando hablamos del ángel del pacto. Y en el mismo capítulo 3 de Malaquías, en el versículo 6, allí leemos: porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Por lo tanto, vemos, Dios es inmutable. Y la inmutabilidad de Dios significa, por lo tanto, que, bueno, es la base por la cual Él continúa tratando a su pueblo, a pesar de sus muchos defectos
que aún pecamos. La inmutabilidad de Dios lleva consigo también que sus decretos son inmutables, sus propósitos son inmutables e irrevocables, como leemos en Romanos capítulo 11 y versículo 29. Romanos 11, 29. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Los propósitos de Dios para salvación son irrevocables. Y eso es porque también Dios no miente. Dios ha dado promesas y les ha añadido además juramentos, como leemos en Hebreos capítulo 6. Y nos dice la palabra de Dios en 1 Samuel capítulo 15, versículo 29, que la gloria de Dios, que la gloria de Israel, es decir, Dios, no es hombre para que mienta. No es hombre para que mienta. Entonces Él no es hombre, Dios, como para dejar las cosas a medio hacer. Él ha comenzado la obra, no lo va a dejar a medias. Entonces Él la va a llevar hasta su término. No es un hombre que le falta previsión y que comienza una cosa y al final, pues hay unas cosas imprevistas por el camino y eso pues le impide llevarlo a cabo. Eso nos ocurre a todos, ¿no? Porque somos hombres. Pero Dios no le falta esa, digamos, previsión, sino que Él lo sabe todas las cosas ya de antemano. Dios, por último, es fiel. Y en 2 Timoteo 2:13 dice que si nosotros fuéramos infieles, Él es fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Y todas estas son razones, por lo tanto, basadas en quién es Dios, por las cuales Pablo tenía ese convencimiento de que el que comenzó a vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. También en cuanto a la obra de Cristo. La obra de Cristo que fue eficaz. ¿Y por qué fue eficaz? Porque fue para unas personas en concreto. Fue para su pueblo. Y entonces, como fue para su pueblo, fue eficaz. Si la obra de Cristo para la salvación hubiera sido para todos indiscriminadamente, para todos y cada uno de los seres humanos, eso sería lo mismo que no sería para ninguno en particular. Y entonces, pues, la obra no sería eficaz, porque no todos son salvos. No todos son salvos, por lo tanto, no habría obra de salvación eficaz. Pero la obra de salvación es eficaz, ¿por qué? Porque fue para un pueblo en particular. El pueblo que Dios eligió de antemano desde antes de la fundación del mundo por su gracia. Bien, pues entonces vemos que de ahí, de todas estas consideraciones, leemos en Romanos 8, a partir del versículo 28, que la obra que Él comienza de salvación, Él la continúa hasta el final. Romanos 8, 28 dice: sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Por lo tanto, vemos cómo pues, la salvación es para aquellos que Él conoció de antemano, a los que entonces predestinó, a los que entonces llamó, a los que entonces justificó, y entonces a ellos también, dice, glorificó, es decir, aquellos que conoció, a esos también, a lo último, los glorificó, los mismos, sin que falte ni uno de ellos. Entonces vemos que todas estas son razones, ¿verdad?, en la palabra de Dios, acerca de Dios, acerca de Cristo, acerca de su Evangelio, por la cual tanto Pablo como los creyentes podemos tener este mismo convencimiento, esta misma persuasión. Pero vemos que todas estas son razones, fundamentos, ¿no?, por supuesto, verdaderos, doctrinales, podemos decir en la palabra, pero aquí Pablo está hablando, además de esto, de la constancia que él tenía de que eso era así. Porque leemos en el versículo 7, como me es justo sentir, considerar
estimar todo esto de vosotros, de todos vosotros. ¿Él cómo lo sabía? Pues dice, porque bueno, yo he sido testigo. El Pablo, por una parte, veíamos la semana pasada como él, pues por su predicación se convirtieron los primeros creyentes en Filipos y él estableció la iglesia, él los conoció de antemano como Dios los llamó a cada uno de ellos. Además de esto, dice, me es justo sentir todo esto porque os tengo en el corazón, porque ellos habían llegado a ser personas muy queridas para el apóstol Pablo, muy amadas. Y no solamente pues, por un sentimiento, lo puedes decir, no, es algo subjetivo. Lo ama más, lo ama menos, pero es algo que... ¿Eso a dónde va? Pero fijémonos, más aún dice, en mis prisiones, en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes de mi gracia. Mientras él está en la cárcel, mientras él se esfuerza por enseñar la palabra de Dios, por defenderla ante los errores y las herejías, por confirmar el testimonio de la palabra de Dios en las distintas iglesias que él había fundado. Dice, todos vosotros sois participantes, juntamente, copartícipes, junto conmigo, de esta mi gracia. ¿Qué significa mi gracia? Que es una gracia que él transmite, digamos, como si fuera el gurú. No este es el significado, por supuesto, sino que es la gracia que leemos en Romanos 1:5, que es sinónimo de apostolado, del ministerio apostólico. Romanos 1:5. ¿Y por quién recibimos la gracia y el apostolado? Viene a significar, por lo tanto, la gracia del apostolado. Recordemos que los dones espirituales, la palabra don, al mismo tiempo tiene la misma raíz de gracia. Los dones espirituales son dones de la gracia. Los ministerios son ministerios por la gracia de Dios, que la gracia de Dios les ha dado y les ha confiado a cada ministro. Por lo tanto, a Pablo, pues eran copartícipes de su gracia, de su ministerio, de su apostolado. Y bien, pues concluye con estas palabras que leemos aquí en el versículo 8. Esta declaración solemne de Pablo, porque Dios me es testigo de cómo os quiero. Estamos acostumbrados tal vez a leerlo en la Reina Valera del 60, ahí utiliza la palabra amo, pero la palabra original es muy intensiva, es la palabra del verbo del desear, pero aún más que desear. Entonces vemos que es una palabra de querer, de desear, estar con ellos. Os deseo, quiero estar con vosotros. Para decir, os quiero a todos en el entrañable amor de Jesucristo. Y aquí está hablando, por lo tanto, de las entrañas de misericordia del Señor Jesús, de Cristo. Es el amor, por lo tanto, de Cristo por su pueblo, que tiene tanto Pablo, como también el resto de los creyentes. Es ese amor de las entrañas de Cristo. Es ese amor entrañable. Es ese amor intenso, porque ese es, vemos, el reflejo, el amor de Pablo por los filipenses, es el reflejo también del amor de Cristo por su pueblo. Es un amor intenso, es un amor, vemos, entrañable, es un amor celoso, como vemos incluso en el Decálogo. Él es Dios celoso, Él es un Dios exclusivo, Él no tolera a ningún rival, Él no tolera que alguien venga a hacerle sombra en su amor, en su pueblo. Así pues, vemos, esto es lo que, en definitiva ya para concluir, nos lleva todo este mensaje a pensar acerca de la comunión del Evangelio, de la comunión de los santos. Es estar en Cristo, estar todos en Cristo, y estar entonces todos en el Evangelio, y es estar entonces en esta realidad espiritual de la comunión de los santos, que vemos, tiene muchas caras, ¿no? Tiene muchas facetas, ¿no? Está pues la oración, está la acción de gracias, está el interceder unos por otros,
está el gozo que tenemos unos por otros, está el contribuir, está el participar, está pues el ser partícipes, digamos, de la obra del Evangelio, todas esas cosas, ¿no? Pero vemos, ¿no?, que esto se puede ver por medio de una ilustración, como antiguamente, pues en las montañas se cortaban troncos, se encontraban árboles, ¿no?, en las montañas, y cómo se trasladaban, ¿no?, a otros lugares, en la planicie, en los valles, en las llanuras, pues se enviaban los troncos por el río. Era mucho más fácil, era mucho más sencillo que al lomo de los animales, ¿no? Bien, pues esta comunión de los santos tiene muchas facetas, tiene como muchos, por así decirlo, troncos, ¿no? Hemos dicho, ¿no? Está este fruto del Espíritu, del gozo, está la intercesión, está la acción de gracias, está el cooperar con la obra del Evangelio, está la defensa de la verdad. Todo esto, está la fe, por supuesto, como en el Señor Jesucristo, pero la corriente que nos lleva a todos es el amor de Cristo por su pueblo. Y el amor, por lo tanto, por todos vosotros. El amor por cada creyente. El amor por cada creyente. Este amor de Pablo por todos los creyentes es el reflejo del amor de Cristo por todos los creyentes, del cual todos somos copartícipes. Así, por lo tanto, ninguno diga, es que yo soy demasiado pequeño, o yo soy demasiado insignificante, o yo soy demasiado imperfecto, o yo soy demasiado pecador, o yo soy, etcétera, etcétera, etcétera. Es el profundo amor de Cristo, el intenso amor de Cristo que fluye sin cesar, del cual recibimos todos gracia sobre gracia hasta desembocar en el día final. Así pues, como decíamos en el Salmo 31, animémonos con estas palabras y esforcémonos, creyentes, esforzados en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así sea.